¿Ves? Vivimos en un mundo extraño, donde nos enseñan a cuidar mejor los automóviles que las personas. Cuando nos compramos un automóvil, lo primero que nos dicen es todo lo que tenemos que hacer para que el automóvil no se estropee. Cambia filtros, cambia aceite, cambia neumáticos, cambia frenos, cambia bujías. ¿Ves? Mantenimiento. Es verdad, si nosotros hacemos un mantenimiento del automóvil, iremos más seguros nosotros, iremos más seguros con freno que sin frenos, con neumáticos nuevos que con neumáticos gastados, con un motor limpio, etc. En cambio, a las personas se nos dice que al médico se va, pero cuando ya estés estropeado. ¿Y qué podemos hacer para no estropearnos? Un poco es importante entender cómo funcionamos, qué hacemos, es decir, enseñarnos a no enfermar. Les van surgiendo noticias alarmantes sobre las grandes epidemias que se nos vienen encima. Bueno, porque hay gente que, digamos, se enferma y hay gente que no. Pues porque hay gente que es más sana que otra, por las razones que hoy intentaremos explicar. ¿Ves? En el mundo no todos somos iguales. En el mundo, lo mismo que en el mundo del automóvil, tenemos cochecitos muy sencillitos, digamos utilitarios, de gama baja, gama media, gama alta. Tenemos deportivos, Porsches, Rolls Royce, ¿ves? Todos son automóviles, pero no es lo mismo. Claro, el que tiene la suerte de tener una genética de Rolls Royce, pues esta persona aguanta lo que le echen encima. A los que somos cochecitos más sencillitos, pues ya la cosa va más complicada. Lo cual no quiere decir que pues, si seamos automóviles sencillitos, ves, hay gente que dice, es que yo soy el pupas, constantemente estoy enfermo, pero nunca dicen qué hay que hacer para no enfermarse. ¿Ves? Hasta un coche sencillito, bien cuidado, va bien y dura muchos años. Es muy importante entender esto. ¿Me oís bien desde el fondo? ¿No? En un momento nos traerán el micrófono. Vale. Sí. A ver, 1, 2, 1, 2, ¿se oye? No, sigue sin sonar. No funciona. No sé qué han hecho la megafonía, pero no va. Bien. Vale, pues intentaré alzar la voz y a ver, y si veis que no me oís, me hacéis así, ¿vale? Que sois mucha gente. Procuremos guardar silencio a ver si se me puede ir hasta que el hotel resuelva los problemas técnicos, que debería estar resueltos, pero ya está. Bien. Muy buenas noches. Vale, fijaros que de lo que se trata es de aprender a cuidar el automóvil. Pero nosotros vivimos en un mundo que somos mundos replicantes. ¿Qué es eso de mundos replicantes? ¿Ves? Tenemos un señor que se llamaba Confucio, 500 años antes de Cristo. ¿Ves? Él nos decía que como es adentro es afuera, como es afuera es adentro, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Y él decía, el que comprenda esta entelequia podrá vivir en paz, armonía y salud. Él era médico. ¿Ves? Este hombre era un pensador que le gustaba hacernos pensar. Claro, ¿qué es eso de cómo está dentro está afuera? Fijaros, el 70% de nuestro cuerpo es agua, salada. Y si os fijáis, el 70% de nuestro planeta es agua salada. 70% del planeta es agua, 70% del cuerpo es agua. Fijaros que la vida empezó en la Tierra, en el mar, que sepamos. Por lo tanto, si el mar se contamina, la vida en el mar se muere. Si nuestro mar interior se contamina, la vida dentro de nuestro mar interior se muere. Es entender que lo mismo que entendemos es en darnos cuenta de que si no cuidamos el agua del planeta y el mar se muere, el planeta se muere. Pues si no cuidamos el agua de nuestro cuerpo, la vida dentro de nuestro cuerpo se muere y nosotros con ella. ¿Veis? Muchas veces nosotros somos cuerpos formados por células. No pensamos en nuestras células. No nos ponemos a pensar que ellas están trabajando por y para nosotras y para nosotros. Daros cuenta que nuestro cuerpo es la consecuencia de todas ellas. Si nuestras células se enferman, nosotros enfermamos. Si nuestras células mueren, nosotros morimos. Porque nosotros somos el conjunto de todas las células. Es simplemente esa abstracción que tenemos que hacer. ¿Cuántos de nosotros cada noche cerramos los ojos y le decimos a nuestras células, os habéis portado, qué bien habéis trabajado hoy, venga, ahora vamos a descansar que os lo habéis ganado? Nunca hablamos con ellas.
¿Veis? Fijaros que no pensamos de esa manera, ni nos hacen pensar de esa manera. Nosotros no somos conscientes de que estamos pidiéndole a nuestras células constantemente, mañana, tarde y noche, que hagan cosas. Le decimos que el brazo derecho o el brazo izquierdo, según seamos zurdos o diestros, coge un bolígrafo y escribe. Le estamos dando órdenes y el brazo coge el bolígrafo y escribe. Porque las células no son tuercas, no son tornillos, son seres vivos e inteligentes. Si hablan entre ellas, si lo que está mandando las células del cerebro, las células de la mano no lo entendieran, no podríamos escribir, no podríamos hablar, no podríamos usar la vista. El cerebro está dando órdenes constantemente. Levántate y llévame al aseo, que hay que hacer pis. Pues nos vamos al aseo. ¿Ves? Nuestras piernas obedecen. Levántate y vamos a la cocina, vamos a beber agua, que tenemos sed, o vamos a comer, que necesitamos comida. ¿Ves? El cuerpo constantemente está ejecutando acciones. ¿Ves? Tenemos dos niveles de conciencia. El consciente, el que estamos usando ahora todos nosotros, para comunicarnos, para hablarnos, para entendernos. Y el subconsciente. Le llamamos subconsciente porque no tenemos conciencia, pero está actuando. Es aquel que está controlando nuestra presión arterial, nuestra temperatura, el nivel de nutrientes, el nivel de agua, el nivel de energía. ¿Ves? ¿Quién lo hace esto? El subconsciente. Si nadie controlara esos parámetros, estaríamos tirados por el suelo. Cuando el subconsciente detecta una bajada de energía o detecta una bajada de nutrientes, avisa al consciente con un estímulo. Anda. Perdón, fallo mío. Bien, vale. Por lo tanto, fijaros que nosotros tenemos una situación en la que tenemos que tomar conciencia de que el subconsciente existe. Él se comunica con el consciente con estímulos básicos, como es el hambre, el sueño, la sed, líbido. ¿Qué es el hambre? El modo que tiene el subconsciente de decirle al consciente: para lo que estás haciendo y vamos a comer, que nos falta comida aquí. Si lo que falta es agua, sed. Si lo que falta es energía, sueño. Si lo que falta son hormonas, líbido. Es decir, nos va a decir lo que tenemos que hacer para compensar nuestro cuerpo. Otra cosa es que le hagamos caso o no. Pero el cuerpo se autorregula a sí mismo. ¿Veis? Fijaros que por lo tanto nuestro sistema celular está trabajando 24 horas al día a nuestro propio servicio. Lo que alguna vez ya he explicado, que nosotros somos como una ciudad, donde las células son los ciudadanos, los órganos, los edificios donde viven los ciudadanos, arterias y venas, calles y avenidas, por donde transportamos alimentos, recogemos basuras, los nervios, el tendido eléctrico, líneas de teléfonos, el sistema nervioso central, el ayuntamiento. Por lo tanto, fijaros que nosotros nos han enseñado a vivir de los ojos para afuera, nunca de los ojos para adentro. ¿Cuánto cerramos los ojos y pensamos: mis células viven en agua cristalina y transparente, aguas caribeñas, o viven en agua podrida? No es lo mismo. No es lo mismo vivir en agua limpia que en agua sucia. ¿Por qué se puede ensuciar el agua de nuestro cuerpo? Porque no cuidamos el agua del cuerpo. ¿Cómo se cuida? ¿Ves? Esto ya lo explicó Galeno. Fijaros que Oppenheimer decía: solo tiene futuro aquel que investiga en el pasado, porque investigando en el pasado se puede redescubrir el futuro. Es hora ya de que empecemos a mirar de otra manera la medicina, donde se le indique a las personas qué pueden hacer por ellas, y si han enfermado, qué pueden hacer para ayudar al médico para que él a su vez sea más eficaz. Fijaros que Hipócrates de Cos, 500 años antes de Cristo, pues decía que cuando un paciente se sentaba enfrente de ti como médico, lo primero que tenías que establecer era un pacto con el paciente. ¿Y ese pacto cuál es? Ese pacto es básicamente: el modo de vida que tú llevas te ha traído aquí, te ha llevado a la enfermedad. O cambiamos el modo de vida o seguirás estando enfermo. Es decir, que ya él hablaba de que algo estabas haciendo que te había enfermado. ¿Ves? Básicamente, Hipócrates nos decía que tus alimentos sean tus medicamentos, que tus medicamentos sean tus alimentos. Estamos olvidando estas cosas. Fijaros, ¿qué es eso de que tus alimentos sean tus medicamentos? Situaros, 500 años antes de Cristo. ¿Ves? Fíjate que en aquella época, ¿qué es lo que teníamos? Pues básicamente
los conocimientos acumulados en tiempo sobre plantas y alimentos. ¿Ves? Por ejemplo, yo llego al médico y le digo, mira, tengo un problema, se me están hinchando los tobillos. Él rápidamente me diría, pues mira, hazte una sopa de cebolla y tómate 3 tazas de sopa de cebolla al día. La cebolla es diurética, empezaríamos a orinar y se nos deshincharían los tobillos. ¿Ves? Estamos aprovechando de un alimento como es la cebolla un principio activo que es diurético. Es decir, nos ayuda a eliminar. Si estoy reteniendo líquidos es porque mi riñón no trabaja bien. ¿Ves? Llevo con la barriguita hinchada y el hombre pues me ve que estoy parasitado. Ah, pues me dirá que tome sopa de ajo. El ajo es un antiparasitario, es un antiséptico natural. Se le ha llamado siempre el antibiótico de las plantas. Mejora la circulación, el riego, es antiinflamatorio. Pues si yo me tomo 3 tazas de agua de ajo, de sopa de ajo, pues resulta que me voy a desparasitar. ¿Veis? Fijaros que son cosas que parecen simples, y lo son. Ahora nos venden que esto, que no es posible que sea tan simple, es que lo es. Confucio también nos decía, la vida es muy fácil. Lo que pasa es que el hombre tiende a complicarla. Tendemos a complicarnos la vida. La vida es más simple de lo que nos pensamos. ¿Ves? Muchas veces estamos pendientes de que parece que si no hay una gran tecnología, pues no. Fijaros que si ponéis en Google vida media de un romano, os pone que la esperanza de vida de un romano eran 30 años. La gente se sorprende, 30 años, sí, 30 años. ¿Qué puñetas hace una mujer ovulando con 12, 13, 14 años? Ser madre, a los 14, claro, si te ibas a morir a los 30. ¿Ves? Fijaros que un soldado romano podía acceder a la legión precisamente a los 15 años. Fijaros que los romanos inventaron el derecho romano. Y como dice el aforismo popular, echa la ley, echa la trampa. Entonces te decían que si tú firmabas por 25 años, tendrías una jubilación de la puñeta. Vamos, que visitarías toda Europa. Lo que no decían que la visitarías a pie, con 20 kilos a la espalda, y pegándote de tortas hoy con los pictos, mañana con los galos y paso mañana con los germanos. Y si no morías en combate, 25 y 15 suman 40. ¿Cómo sabemos que los romanos vivían 20 años? Hay 30 años. Por Plinio el Viejo, era un historiador, ¿ves? Roma montó el quid pro quo. ¿Qué es el quid pro quo? Tú me das, yo te doy. Yo quiero el diezmo, quiero el 10% de todo lo que tú ganas. Claro, dices, bueno, ¿y por qué? Porque yo te voy a dar servicios, ¿ves? La res pública, la cosa pública. ¿Ves? Tú ahora tienes que ir a vender todo lo que tú trabajas, si has sembrado, vas a vender tus sacos de trigo, si crías pollos o crías cabras, hay que vender las cabras, los quesos, y tienes que ir a un pueblo de por ahí, por un barrizal. Pues mira, te voy a poner calzadas romanas. Además te pueden robar, pues te pondremos cada 25 kilómetros una posta de legionarios, que si te roban, como somos poquitos y nos conocemos todo, tú que no te maten, déjate robar. Porque si te matan me quedo sin operario, me quedo sin el 10%. Si te roban a ti, me roban a Roma, mi 10%. Por lo tanto, si te robaban, te ibas a ver a los legionarios, oye, que me han robado. ¿Quién? Aquellos. Salían los legionarios, lo trincaban, te devolvían las cabras y tú a vender. Y cuando habías vendido, el 10%. Claro, era la autopista, era el peaje. ¿Veis? Fijaros que había un sistema donde yo gano, tú ganas. ¿Ves? Te daban seguridad, te daban servicios, puentes. En lugar de vadear un río, lo cruzabas con un puente. ¿Ves? Fijaros que había un sistema jurídico. Daros cuenta que todo esto estaba así. Claro, para cobrar impuestos, ¿qué necesitamos? Un censo. ¿Cómo se hace un censo? Creando partida de nacimiento y partida de defunción. El no nato no paga, el muerto no paga. Por lo tanto, sabían cuándo nacías y cuándo morías. 30 años. Fíjate que hoy en día decimos que gracias al estado del bienestar hemos doblado la vida media. Y decimos que hemos doblado la vida media porque de media vivimos 80 años. Si 80 es el doble, ¿cuánto es la mitad? 40. O sea, que estamos por ahí. Fijaros que la otra pregunta es, ¿la media es la totalidad o la media es la mitad? La media es la mitad. Quiere decir que la otra mitad sigue sin llegar a los 80. Tercera pregunta. ¿Y los que llegan a los 80 llegan todos perfectos? ¿O la mayoría llegan hechos una cacharra? El que no tiene Alzheimer tiene Parkinson, el que no tiene Parkinson tiene POC y se está ahogando, al que no le han amputado una pierna por un pie diabético, al que no le han quitado un pecho le han quitado un pulmón.
¿Qué estamos haciendo? ¿Eso es calidad de vida? Fijaros que si nosotros ponemos en Google Galeno, médico romano, ¡anda! Pone que Galeno nació en el 130 después de Cristo y murió en el 210. Galeno, hace 1900 años, ya vivió 80 años. ¿Veis? Fijaros cómo son cosas que ya se habían conseguido. Galeno es un hombre que postula: un cuerpo limpio por dentro es más sano y más longevo que un cuerpo sucio por dentro. Fíjate lo que decía. ¿Qué es eso de un cuerpo está sucio? ¿Ves? Él no tenía microscopios, no tenía rayos X, no tenía quirófanos, no tenía anestesia, no tenía medicamentos, no tenía nada. Fíjate que él tenía que montárselo con nada y se lo montó. ¿Ves? Este hombre tenía vista, olfato y sesera. Él se da cuenta que la gente enferma huele mal. Dice, a ver, ¿qué es eso de que un enfermo huele mal? ¿Ves? Yo ahora me pongo malo y vomito. ¡Wow! ¿Ves? El vómito sale de dentro. ¿Cómo huele? Mal. ¿Ves? Hay gente que tiene ventosidades, es un poco escatológico, y te aparta diciendo, niño, ¿qué has hecho? Huele a podrido. Si lo que sale del cuerpo huele a podrido, ¿cómo está dentro? ¿Ves? Era inteligente. ¿Ves? Hay personas que pasan por tu lado y dejan una estela sudor tremenda. Y dices, oye, ¿cuándo te has duchado tú? Esta mañana, menos mal. Pero que tiene un sudor que hace. ¿Ves? Hay gente que tiene la costumbre de cuando te habla, se acerca. Y entonces te tira el aliento y echa para atrás. Dios, halitosis. ¿Ves? Motivo de consulta de muchas mujeres al ginecólogo. Vengo porque mi flujo vaginal ha cambiado de aspecto y de olor. Se ha vuelto amarillo y huele mal. ¿Ves? Algo huele mal. Entonces Galeno se da cuenta, mira que bien, nos ha llegado ya el nuevo computer. Vamos a ver si podemos enchufarlo. Bien, fijaros que Galeno ya se da cuenta que la gente huele mal. ¿Ves? Entonces él piensa, las cosas sucias si se lavan huelen bien. ¿Qué inventa él? La cura de aguas. ¿Con qué se lavan las cosas? Con agua y jabón. Entonces él se dedicaba a lavar a la gente. Fijaros que era una persona muy simple. De tan simple la gente dice, no puede ser. Pues sí. ¿Ves? Fíjate que este hombre, en cuanto estabas enfermo y llegabas, lo primero que hacía que era, te ponía un enema, una lavativa. Es decir, inyectaba agua limpia en el intestino y luego tú defecabas y sacabas agua sucia. Te estaba limpiando el intestino. ¿Ves? Muchas cosas él no las conocía, pero él sabía que si limpiaba el intestino íbamos a ir mejor. ¿Qué estábamos consiguiendo? Fijaros que las heces son adherentes, se pegan. Por eso todos tenemos una escobita al lado de la taza del váter. ¿Cuántas veces hemos tirado de la cadena y quedan restos fecales pegados de la taza del váter? Que o le damos con una escobita o no se va. Vale. Fíjate que ningún digestólogo jamás haría una colonoscopia sin una limpieza previa del colon. Nos dicen los libros de medicina. Hay una carcasa de restos fecales que tapiza e impide ver la mucosa. Es decir, somos conocedores que la pared del colon está impregnada de heces fecales. ¿Y eso qué importa? Mucho. Fijaros que el colon es un elemento, ¿cómo diríamos? Eliminador. Elimina las heces. Pero cuidado, también es un elemento recuperador de agua. Él recupera el agua que hemos usado para digerir los alimentos. Si no recuperásemos el agua, la perderíamos. Si nosotros perdiéramos agua mañana, tarde y noche, que sería diarrea, nos deshidratamos y nos morimos, que es lo que pasa cuando se nos estropea el colon por culpa de una infección como sea el cólera, tifus o disentería. Por lo tanto, el colon lo que hace es recuperar el agua de la digestión, deshidratar el bolo fecal y expulsarlo. Si el colon absorbe el agua, ¿a dónde va ese agua? Pues el agua va a la vena hemorroidal, que a su vez desemboca en la vena mesentérica inferior, sistema porta-hígado. Es decir, todo el agua del colon va a ir al hígado. Pero fijaros que el agua tiene que absorberse. Si tengo la pared del colon tapizada de heces, el agua pasará a través de los excrementos, lo mismo que el agua pasa a través del café. ¿Qué estamos metiendo en sangre? Agua limpia, ¿no? Por lo tanto, vamos a ensuciar el hígado, vamos a ensuciar la pared del colon. Fijaros, esta mañana he estado visitando una fundación de una familia importante de aquí de León, a la cual se le está dando un merecido reconocimiento frente a la catedral, y precisamente es una familia del 1800 y que ya nos hablaba, la persona que nos hablaba de la casa, que aquí en León, en los años 1800, 1900, la gente moría entre 30 y 40 años de edad. Fijaros que estamos hablando de hace, pues eso, 150 años, 100 años.
La gente se sigue muriendo entre 30 y 40 años. No tomamos conciencia de esto, lo importante que es. Un segundito. Esto es, ya está, ya lo fue. Perfecto. Entonces, daros cuenta que esta es la idea. Se trata de entender que si nosotros mantenemos el cuerpo limpio por dentro, vamos a estar sanos. ¿Ves? Yo tengo el colon sucio, le envío agua sucia al hígado y yo voy a ensuciar el hígado. ¿Ves? Se trata de darnos cuenta de que hay que cuidar al cuerpo. Eso lo inventó Galeno. ¿Ves? Fijaros que lo que hacía después era ponernos a caldo, que es el sistema de las abuelas. Nuestras abuelas, cuando estábamos enfermos, lo primero que hacían cuando estabas enfermito era ponerte un enema, una lavativa. De ahí quedó esa expresión popular que más de alguna vez me habréis oído, ya está la abuela dando por culo. Porque la que ponía lavativas en casa era la abuela. Fijaros que estamos hablando de una época donde predominaba el mundo agrícola, el mundo ganadero. Claro, la abuela ya no estaba para ir al campo a cuidar las vacas, las ovejas o a la huerta, pero sí estaba para cuidar los quehaceres de casa. Por lo tanto, si alguien de la familia caía enfermo, la abuela es la que lo cuidaba. Y la abuela tenía un sistema que son 4 pilares, que era ponerte a caldo, una lavativa, una buena sudada y luego te daba las hierbas, que es lo que ella conocía. Fijaros que desde que tenemos historia escrita, que es la escritura cuneiforme, los acadios, los sumerios, los hititas, fijaros que tenemos también historia escrita de los egipcios, los griegos, los romanos, desde hace 5000 años que se escriben sobre plantas sanadoras, plantas medicinales. Desde hace 5000 años tenemos historia escrita de la acupuntura. Desde hace 200 años tenemos historia escrita de la homeopatía. Es decir, que durante 5000 años hemos usado estos medicamentos para nuestra salud. Y fijaros que eran efectivos, puesto que a Galeno y a todos los que sigan sus sistemas vivían 80 años, no 30. Tan mal no iba el sistema. ¿Ves? Por lo tanto, son cosas que no nos las cuentan así. Vamos a tener en cuenta que nosotros, básicamente, lo que hay que tener en cuenta, lo que hay que valorar es esto, la limpieza. Aquí. No hay nada como tener un ingeniero aquí. Muchas gracias. ¿Ves lo que decíamos antes? Ahora ya llegamos al punto, ¿qué hacer para conservarnos sanos? Y si hemos enfermado, ¿qué hacer para recuperar la salud? ¿Ves? Pues es muy importante conocer nuestro cuerpo, cómo funciona y cómo cuidarlo. ¿Ves lo que decíamos? Confucio, 551 años antes de Cristo. Fijaros si estamos hablando de tiempo. Y era un sabio, y sigue siendo considerado un sabio. Perdón. Sí. ¿No se podía poner la pantalla más alta? Pues me parece que el techo no da para mucho más. O podríamos mirar de levantar esto un poco más. Pues lo inventaremos, a ver si se puede. Mejor. No, ya, yo creo que no, más que no nos salimos de pantalla. Tan alto no conviene. Ahí, bien. Vale. Perfecto. ¿Así va mejor? ¿Ves lo que os decía al principio? Somos mundos replicantes. Es decir, daros cuenta que lo que está dentro está fuera. Fuera de nuestro organismo está el planeta. Y precisamente el 70% de nuestro planeta es agua salada. Y el 70% de nuestro cuerpo es agua salada. Fijaros lo que está pasando. Estamos contaminando el mar. Hay islas de plástico flotando en el Índico, en el Pacífico, en el Atlántico. Islas inmensas. Fijaros que los pájaros ven una cosa que flota y se la comen. Piensan que es una sardina y es un mechero. Y que dice mechero, tapones de plástico. Eso no lo pueden digerir. Oclusión intestinal, muerto. Fijaros lo que aparece en sus tripas. ¿Veis? Son cosas. Fijaros esta pobre ballena. Ella ve cosas arriba, sube, come y ¡ala! Se ha tragado todo plástico. Oclusión intestinal y muere. Eso no nos lo están diciendo. Pero veis, si el mar se contamina, la vida se contamina, muere. Lo que está pasando fuera también está pasando dentro si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo. ¿Ves? Hay que darnos cuenta de que nosotros somos los responsables de que el mundo no se contamine, pues también somos los responsables de que nuestro mundo interior no se contamine. ¿Veis? Nosotros decimos que el 70% del cuerpo es agua,
Tenemos agua alrededor de las células, que es el plasma intersticial, agua dentro de las células, que es el citoplasma, y agua dentro del sistema vascular. Por lo tanto, si nosotros no cuidamos el agua del cuerpo y ésta se contamina, la célula va a enfermar. Bien, fijaros que de qué depende de que el agua del cuerpo esté limpia o esté sucia. De que pulmón, hígado y riñón eliminen los residuos metabólicos del sistema celular. Nuestro organismo está constantemente generando residuos. Las células para vivir tienen que recibir oxígeno y comida. Pero si reciben oxígeno y comida, ¿qué va a pasar? Pues que ellas van a generar residuos, excrementos. Si yo respiro oxígeno, voy a generar ácido carbónico. Si yo como proteínas, voy a generar ácido úrico. Si yo como grasas de origen animal o vegetal, voy a generar ácidos grasos de desecho o colesterol. Fijaros que estamos en una acidosis metabólica constante. Por lo tanto, estos ácidos que son cáusticos y son corrosivos, los tendremos que enviar a las depuradoras del cuerpo, que son pulmón, hígado y riñón. El pulmón eliminará el ácido carbónico, el colesterol, el hígado, y el riñón el ácido úrico. Claro, y están filtrando 24 horas al día. Fijaros, vamos a hacer un símil, que no es que sea exacto, pero es bastante ilustrativo. Nuestro cuerpo tiene 5 litros de sangre y el corazón de una persona en reposo mueve 5 litros de sangre por minuto. Si cada minuto en reposo filtramos 5 litros de sangre, en 60 minutos, que es una hora, 60 por 5, pues 300 litros a la hora. Y por 24 horas, 7.200 litros de sangre al día. ¿Ves? Vamos a asignarle densidad 1, como el agua, 1 litro, 1 kilo, 7.000 litros, 7.000 kilos, cada 1.000 kilos una tonelada, 7 toneladas de sangre al día. Por lo tanto, ¿cuántos días tiene un año? 365 días. Si ahora multiplicamos 365 por 7 toneladas diarias, genera 2.555 toneladas al año. ¿Mucho o poco? Es un reposo. Ponle nervios, ponle estrés, ponle sobrecargas alimentarias, tóxicos medioambientales, ponerle vuestra edad. Multiplicar 30, 40, 50, 60 años por 2.555 toneladas al día. ¿Cuántas toneladas habrán filtrado? Claro, si nosotros no hacemos un mantenimiento de los filtros y no los mantenemos limpios, se van obturando, se van obstruyendo. Fijaros que tenemos una enfermedad que se llama EPOC. ¿Qué es la EPOC? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Así estamos diciendo que el pulmón está obstruido. Y a nadie se le ocurre decir limpia el pulmón. ¿Y con qué se limpia? Pues con agua y jabón. ¿De qué agua y jabón hablamos? Agua, la dieta. ¿Ves? Es muy importante entender lo que es la dieta, los baños, las plantas. ¿Ves? Hay plantas que limpian el pulmón. Tomillo, gordolobo, llantén, ¿ves? Pino. Y esto, cuidado, está recogido en los libros de farmacopea de los colegios oficiales de farmacéuticos. ¿Qué es lo que hace que una planta tenga efecto medicinal? Sus principios activos. ¿Cuáles son? Alcaloides, flavonoides, glucósidos, heterósidos, saponinas, aceites esenciales. ¿Veis? Cantidad de principios activos que salen de las plantas. Fijaros que todo se ha aprendido de las plantas. La naturaleza está pensada y diseñada para que esto funcione así. Por lo tanto, desde hace miles de años, nosotros nos hemos curado con las plantas. ¿Ves? Fijaros que es muy importante esto. Fijaros que Galeno desarrolló el tema de la dieta. ¿Ves? En los romanos, ¿qué defecto tenían? Que comían como burros. En los domos, en las casas romanas, había el vomitorio, para ir a vomitar y seguir comiendo. Claro, cuando un señor se quedaba hecho una patata, y era un patricio, pues que en aquella época no había aviones, pero tenían su yate de 14 metros, dos mástiles, y se iban entonces a Pérgamo, que era el Houston de la época. El Anderson de la época era Pérgamo, el centro de Esculapio, donde estaba este buen señor. ¿Ves? Lo primero que hacía él era eso: cuando bajaba un techo una patata de un barco para curarse, lo lavaba, lo bañaba. Luego, ¿ves? Fijaros, siempre se ha usado una planta que se llama cáñamo. El cáñamo se ha usado para hacer cuerdas de barco. El cáñamo se ha usado para hacer alpargatas. El cáñamo se ha usado para hacer cestas. Y fíjate que en aquella época sabían que el cáñamo, si hacías una infusión de las hojas, tenía un efecto, digamos, euforizante. Era una planta que te alegraba. ¿Ves? El cáñamo, resulta que es la misma planta que la marihuana. ¿Ves? Fijaros que ya en aquella época se usaba. ¿Ves? Galeno tenía un sistema que era curioso. Bañaba al señor, lo ponía
con una túnica blanca, ¿ves? Ya su aspecto cambiaba, de llegar sucio y enfermo a estar limpio y tal. Le daba una infusión y alteraba su sistema de conciencia. Estaba más feliz. Entonces lo hacía bajar por una escalera y lo metía en un túnel. Ese túnel, que era oscuro y era negro, tenía en el techo lucernarios. Perdón. Cada vez los lucernarios eran más grandes, con lo cual le pasaba de una zona oscura cada vez a una zona más luminosa, más clara. En cada lucernario tenía un estudiante que cada vez que pasaba un enfermo le mandaba un mensaje positivo. Has iniciado la senda de tu salud, te vas a curar, estás en el buen camino. Fijaros que esa persona que llegaba en mal estado, le cambiaban su estado de conciencia y le estaban dando una información muy positiva. Nada de ambigüedades. La intención era que esa persona reaccionara y respondiera. Cuando llegaba al final del túnel, que toda la luz, ¡pam!, la piscina, el baño termal, baño caliente. Las aguas termales eran aguas minerales, ricas en minerales, tienen 20 gramos de sal por litro de agua. El agua caliente le abre los poros, la sal te saca toxinas por la piel, por ósmosis. ¿Ves? Si queremos curar un jamón, ¿con qué lo curamos? Con sal. Si queremos conservar un bacalao, ¿con qué lo conservamos? Con sal. Para vivir, ¿qué nos tenían que dar? Un salario. Se pagaba con sal. O sea, todo tiene su origen. Fijaros que al soldado le daban la soldada, el sueldo. El sueldo era para el soldado. Que como el soldado tenía que moverse, el ejército romano era autosuficiente, era profesional. Ellos se compraban sus calzados, se compraban sus armas, se lo compraban todo. Cuando iban a un sitio, compraban comida, su propia comida. Entonces la gente que tenía conservas le podía vender la comida a los soldados. O sea, era un sistema bien organizado y era riqueza para todos. Al plebeyo sal y al soldado el sueldo. Y luego cuando el soldado compraba una conserva, una comida, el plebeyo tenía dinero. O sea, que era una cosa, ¿ves? Sistema genial de la economía romana. Fijaros, por lo tanto, lo que es importante es lo que decíamos, que el cuerpo necesita mantenimiento, como un automóvil. Necesita que hagamos limpieza periódicamente, limpieza del colon, plantas depurativas, dieta y baños. Y modo de vida. Lo que decía Hipócrates de Cos. O cambiamos nuestro modo de vida o estamos condenados a, digamos, a repetir el proceso. Por lo tanto, que la gente también se piensa que cambiar de modo de vida es, no sé, hacer cosas raras. No, son muy pocas. No tienes que dejar el trabajo, ni te tienes que ir de casa, ni cosas raras. Me parece que hay que hacer cosas. No, muy simples. ¿Ves? ¿Por qué tenemos un modo de vida equivocado? ¿Veis? Fijaros, ¿cuáles son los objetivos? Estar alcalinos, es decir, tener el agua limpia. ¿Veis qué habitación más ordenada, más bonita? ¿Veis? Fijaros que es con la dieta alcalina, con los baños termales, con las plantas depurativas. ¿Veis? La homeopatía, las vitaminas, los enzimas. ¿Veis? Todo eso ha funcionado siempre. Hay que cuidar la flora bacteriana intestinal. Hay que aportar vitaminas. Fijaros que James Lind fue un médico británico que se alistó en la Armada y entonces este hombre observaba que los marineros se morían de escorbuto. Pero curiosamente la oficialía no. En un barco de 380 marineros y 16 oficiales, pues se morían 300 marineros en una singladura. Oficiales ninguno. ¿Qué observó él? La diferencia era que los oficiales comían frutas y verduras crudas, los marinos no. Solo comían bien, porque estaban bien de carne, bien de panceta, bien de garbanzos, bien de todo, pero de fruta nada. ¿Veis? Fijaros, ¿cuál era el problema? En aquella época de vitaminas no se sabía nada. Lo que sí veían es que unos se morían y otros no. Y la diferencia era que comían algo crudo. Hoy sabemos que cuando cocinamos una verdura, lo que sea, por encima de 50 grados centígrados, las vitaminas se degradan. Por lo tanto, todo lo cocido no aporta vitaminas, ni aporta oxígeno. Fue empezar a darles un limón, y dejar de morirse los marineros. Fijaros que James Lind, pues ¿qué hizo? Pues informarlo al almirantazgo e informarlo al Colegio de Médicos en Londres. Tardaron 45 años sin hacerle caso. Es historia de la medicina. Decían que esto es una chorrada. Digo, sí, pero si cuando les doy un limón no se mueren. El por qué no se sabía, pero sabía que esto era sano. Después ya con el tiempo, Albert Schweitzer, que el polaco, él descubrió la vitamina C en los cítricos.
y le llamó vitaminas porque eran la mina de la vida, vitamina. ¿Veis? Fijaros que el cuerpo de grasas, proteínas, minerales necesita azúcares, gramos, pero de vitaminas miligramos. Por eso hay que comer crudo y hay que comer cocido. Lo crudo hay que masticarlo bien. ¿Cuál es el problema? Que en el mundo vegetal, la célula vegetal tiene una membrana que se llama celulosa, que es altamente resistente. Necesita 4 ataques químicos para romperla. ¿Por qué hay que romper la membrana de celulosa? Porque dentro están los nutrientes, es como el huevo. Si no rompo la cáscara, no me como el huevo. ¿Qué ocurre? Que las vacas tienen 4 estómagos. Panza, bonete, el cojar. Ellos pueden hacer 4 ataques químicos. Nosotros solo tenemos un estómago. Por eso nosotros cocinamos para conseguir los nutrientes, porque con la temperatura rompemos las membranas de celulosa, pero nos cargamos las vitaminas. Pero si comemos crudo, lechuga, tomate, pepino, cebolla, zanahoria, eso se come crudo y lo masticamos bien, conseguiremos romper mecánicamente la cantidad de membranas celulares suficientes para conseguir las vitaminas, que son miligramos. Por lo tanto, de lo crudo vamos a conseguir vitaminas, vitaminas, fibra y agua. Y de lo cocido, grasas, proteínas, azúcares, minerales, que es lo grueso. Por eso hay que comer un poco de todo. ¿Veis? Fijaros que si nosotros no respetamos esos objetivos, aquí tenemos una casa con una señora con el síndrome de Diógenes. Diógenes era un señor que se dedicaba a recoger la basura y la metía dentro de casa. ¿Ves? Hay gente que tiene su casa que parece un basurero, no tira nada. ¿Ves? Por tanto, las dietas desordenadas, la falta de limpieza, la falta de orden, nos va a llevar a enfermar. Por lo tanto, hay que entrar en lo que llamaríamos el modus operandi, ir a lo práctico. Muy bien. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hemos de cambiar el modo de vida? Pues la forma de comer, incorporar hábitos de bañarse en agua con sal, limpiar el colon cada cambio de estación e incorporar el uso de plantas depurativas. ¿Ves? Fijaros que Galeno es el que inventó los viernes no comer carne. Que a nosotros nos suena a curas. Claro, la palabra cura viene de curar, mens sana in corpore sano, en latín. ¿Quién inventó el latín? Los romanos. ¿Ves? Fíjate que la Iglesia nos cuenta eso porque la Iglesia es la responsable del renacimiento. ¿Ves? Hubo lo que se llama caída del Imperio Romano. El sistema se fue corrompiendo hasta el punto que se hundió. Cuando se hunde el Imperio Romano, se genera lo que se llama un vacío de poder. Aquí nadie legisla, nadie organiza, nadie pone orden. Entonces Europa entró en un caos. Es la historia. Fuimos invadidos los hunos, los alanos, los vándalos. Los vándalos ya era lo peor. Quemaban, mataban, arrasaban, violaban. Eran termitas, detrás de ellos no quedaba nada. Pero hubo una gente inteligente, que fueron los monjes del Cister, que los paran y dicen, oye, para el carro. Mira para atrás, ¿qué hay? Nada. Y mira para adelante, ¿cuánto queda para llegar a Finisterres? Que Finisterres es donde termina la tierra. Para aquella época era el final de la tierra. Cuando llegáis ahí os vais a tirar todos al mar porque atrás no queda nada. O sea, que o paráis o estáis muertos. ¿Ves? Hay gente que lo entendió. Entonces había que volver a la mens sana in corpore sano. Es decir, yo estoy pensando en robar, matar, violar, mi pensamiento no es sano. Bueno, vamos a pensar en respetar, en querernos y en ayudarnos. Ama, respeta, ayuda, trípode. Eso era la mens sana. Corpore sano. Los viernes no comer carne. ¿Para qué es el bien no comer carne los viernes? Ensalada, bistec y fruta. Quita el bistec. ¿Qué te queda? Pues ensalada y fruta. El 95% de la fruta y la verdura, ¿qué es? Agua. Agua y fibra. La fibra me va a ayudar a limpiar la tripa y el agua a limpiar los filtros. ¿Ves? Galeno inventó la galénica, el arte de hacer medicamentos. ¿Ves? El problema de Hipócrates de Cos, ¿cuál era? Que resulta que si yo te quiero curar una retención de líquidos con cebolla, pero las cebollas no va a haber cosecha hasta dentro de 3 meses, ya te voy esperando 3 meses hinchado como un globo. ¿Ves? Galeno se da cuenta de que si coge las cebollas, las alcachofas o lo que fuera, los metía en orujo, ¿ves? Esos orujos cambiaban de color. Según la planta que ponías, se volvía amarilla, verde, azul, roja, con lo cual entendía que algo se había liberado de la planta. Y es lo que llamaba el espíritu curativo de la planta se ha liberado. Por eso le llamaban bebidas espirituosas, porque llevaban el espíritu curativo de la planta. La ventaja, que el alcohol las mantenía estables.
duraban todo el año. Las podían transportar. Fíjate que dotó al ejército romano de una farmacia móvil. Fue una genialidad brutal. Y encima en cualquier época del año, aunque no fuera época de cosecha, podía dar tratamiento con las plantas. Fue un gran avance para la humanidad. Y haciéndole caso a Galeno, la gente vivía 80 años. ¿Por qué negar la historia? ¿Por qué negar la evidencia? ¿Por qué decir que la evidencia no es ciencia? Es increíble, pero es real. Es ciencia. ¿Veis? Por lo tanto, lo que él hacía era esto. Oppenheimer decía, solo tiene futuro aquel que investiga en el pasado, porque investigando en el pasado se puede redescubrir el futuro. ¿Ves? ¿Qué puedo hacer yo para no quedar enfermo? Yo estoy oído muchas veces en la consulta, pues cuídese. ¿Y cómo me cuido? Pues cuidándose. Eso no es una información. La información es cuídate cómo. Ten tu colon limpio, ten tu pulmón, tu riñón limpio. ¿Cómo? Pues con estas plantas y con esta dieta. Es el pequeño cambio que hay que hacer, nada más. Aprender a cerrar los ojos y a pensar que tengo que cuidar mis células. Y la forma de cuidarlas es que el agua de su cuerpo esté limpia. Y para que esté limpia, los filtros tienen que estar limpios. Por lo tanto, entender que estos 4 pilares de la salud son fundamentales. ¿Veis? Fijaros que uno de nuestros grandes enemigos es el estrés. El estrés, ¿qué hace? Acelera nuestro metabolismo. Por lo tanto, si yo acelero el metabolismo, incremento la producción de ácidos. Es como un automóvil. Si yo piso el acelerador, aumento la salida de humos por el tubo de escape. Contamino más. Hay que levantar el pie del acelerador. ¿Ves? Nosotros no podemos cambiar el mundo exterior. Cuando salimos, esto es lo que hay. Corre, 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 corre. ¿Cómo llegamos a casa? Cansados y estresados. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer en casa? Nada más llegar. Pues quitarnos el estrés y quitarnos el cansancio. ¿Y esto cómo se hace? Con una simple ducha. Si yo al llegar a casa, nada más llegar a casa, me desnudo, entro en la ducha y me quedo con el agua aquí, en la espalda, fijaros que para calmar a un bebé, ¿qué hace una madre? Coge al bebé y le toca la espalda. Cuando queremos calmar a un amigo, a un familiar, a un hermano que está triste, le ponemos la mano en la espalda. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Resulta que al poner la mano en la espalda, el cuerpo libera una hormona que se llama endorfina. La endorfina, ¿qué es? Morfina endógena. El calmante más potente en el hospital, ¿cuál es? La morfina. ¿Por qué le llamamos morfina? Por Morfeo. ¿Y quién era Morfeo? El dios del sueño. Pues los bebés ya pueden tener un dolor de tripita, un dolor de dientes, una crisis de pánico por una pesadilla. Fijaros que la madre coge a su bebé, le toca la espalda y se calma, e incluso se duerme. ¿Ves? Siempre se nos ha dicho que somos como niños, somos una hormona con patas. ¿Ves? Nos dicen cosas pero no nos las explican. ¿Ves? Cuando yo entro en la ducha y me quedo un rato con el agua en la espalda, voy a descargar endorfinas, voy a frenar mi metabolismo, me quito el estrés del día. Pero es que el agua es caliente. ¿Qué hará mi cuerpo? Absorber el calor del agua. Primer principio de termodinámica, la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que el nivel de energía en mi cuerpo va a aumentar. Por lo tanto, el cansancio va a disminuir. Me he quitado el estrés, me he quitado el cansancio. ¿Tan difícil? Si es sentido común. No estamos explicando nada especial. ¿Ves? Si es algo simple. ¿Veis? Siempre se nos ha dicho que una pareja funciona si hay calor y que una pareja funciona si hay química. Suena, ¿qué calor? ¿Qué química? Calor la mano, química la morfina. ¿Ves? Cuando nosotros le ponemos la mano en la espalda a una persona, ¿qué ocurre? Que la calmamos, le vamos a liberar endorfinas. ¿Ves? Yo a casa y veo a mi mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes mala cara? Que tengo dolor de cabeza y estoy cansada. ¿Ves? Yo puedo decir, tómate un calmante y vete a la cama. O le puedo decir, mira, ponte así en la mesita apoyada y le empiezo a tocar la espaldita. ¿Qué pasa si yo le toco la espalda? Que empezará a liberar endorfinas como un bebé. La endorfina es calmante, le quitará el dolor de cabeza, cogerá el calor de mi mano. Su energía interna subirá, le quitará el cansancio. Fijaros que si yo cada vez que mi mujer está malita, le quito el dolor de cabeza y le quito el cansancio, simplemente con la imposición de manos y dando energía, que nos lo venden como algo extraño, cuando es el primer acto de sanación que hizo el ser humano estando en una cueva. Éramos trogloditas, te pegabas un porrazo y ¿qué hacías? ¡Ufra, qué daño! ¿Qué ponías? La mano. Nuestro cuerpo emite infrarrojos. Los infrarrojos son antiinflamatorios. Si no, dile a un fisioterapeuta que te pone la bombilla de infrarrojos. Fíjate que los soldados tienen gafas de visión nocturna. ¿En qué se basan? En detectar los infrarrojos que emite el enemigo.
Los puedo ver en la oscuridad. Nuestro cuerpo emite infrarrojos y son sanadores. ¿Ves? Nos lo venden como un curanderismo extraño cuando no lo es. ¿Qué hace un fisioterapeuta? Masajes. ¿Y con qué los hace? Pues con las manos. Y mejoramos, claro, porque estamos liberando hormonas, entre ellas las endorfinas. Fijaros que son cosas sencillas, pero que no nos cuentan, no saben ver. ¿Qué pasa si yo cada vez que mi mujer está malita la hago sentir bien? Que entonces se genera un condicionamiento de Skinner. Cada vez que está malita está deseando que llegue a casa porque entre mis brazos se sentirá bien. Y dime que no es amor. ¿Ves? Si el que llega hecho unos zorros soy yo y ella hace lo mismo conmigo, pues cada vez que yo esté malito, ¿dónde querré estar? Entre los brazos de mi mujer, porque entre ella y yo va a haber calor y química. Fijaros que la endorfina es calmante, sedante, analgésica, antidepresiva, es la happy hormone, pero es adictiva, genera adicción. Con lo cual, si cada día le doy morfina a mi mujer, la estoy convirtiendo en morfinómana. Y entonces, cada vez que tiene un bajón de endorfinas, tendrá mono, síndrome de abstinencia. ¿A dónde irá a buscar la dosis? ¿A dónde se la dan o a dónde no se la dan? Pues a donde se la dan, entonces será adicta a mí. Y si ella me hace lo mismo, yo seré adicto a ella. Y entre los dos hay calor y química. Tan difíciles de explicar y tan difíciles de entender. ¿Ves? Fijaros que lo que decían nuestras abuelas, las parejas que se enfrían se rompen. El que tenga un amor que lo cuide y tira más 2 tetas que 2 carretas. ¿Lo sabéis? ¿Por qué? ¿Por qué tira más 2 tetas que 2 carretas? Claro, ¿ves? Fíjate, si yo cada vez me acerco a mi esposa, me dice, déjame, pesado, plasta, no, deja. Pues entonces entre ellos ya no hay calor, ya no hay química. Nos estamos enfriando. ¿Ves? Yo voy a la consulta. Soy el primero en entrar y el último en salir. Si soy el último, alguien es el penúltimo, o como dicen hoy en día, la penúltima. Pues la secretaria, que me trae la lista de lo que tengo que trabajar mañana, los pacientes que tengo que llamar, los informes que tengo que contestar. Y por cierto, me ve y dice, qué cansado estás, Alberto. Y me hace un masajito en la espalda. Si cada día me da morfina la secretaria, ¿a quién seré adicto yo? Qué bueno. ¿Ves? Simple, ¿eh? Al revés igual. Imagínate que el petardo soy yo, que viene mi mujer Juana tan dulce y tan encantadora y yo le digo, déjame que estoy viendo fútbol, déjame que estoy viendo las motos, pues me deja. Se va a Pilates. En Pilates le da un tirón de espalda. Y quien le arregla la espalda es el entrenador de Pilates. ¿A quién será adicta mi mujer? Al entrenador que está de cachas que no veas. Claro, no hay comparación. Pues ya le hemos jodido. Entonces ya estamos con la canción de Perales y cómo es ella que dedica su tiempo libre, ¿no? Hombre, dice, pues él es amable y atento conmigo y su tiempo libre me lo dedica a mí. Tú al fútbol. Normal. ¿Ves? Fijaros como cosas tan simples no nos las hacen ver. ¿Ves? Fijaros, nosotros podemos tener relaciones autónomas o compartidas. Autónomas, si estamos solos. Si yo no tengo pareja y estoy sola en casa, me daré una ducha. Y si tengo pareja, la hago trabajar. Y como decía Albert Hammond, échame a mí la culpa. Oye, lo ha dicho Alberto. Ya está. Bien, fijaros que son cosas que nos van a aliviar mucho, nos van a dar a quitar el estrés. No es lo mismo irse a dormir estresado y cansado que irse a dormir descansado y desestresado. Fijaros qué cambios tan enormes hemos de hacer en nuestra vida. Que nos pensamos que los cambios son enormes y no, son simples. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay que entender qué es esto del masajito, qué es esto de las plantas, qué es esto de la dieta, qué es esto de los baños. Nos pusieron bañeras, nos hablaron de sales de baño, pero nadie nos dijo para qué servía. Ni cuánta sal, ni por qué, ni para qué hay ponerle sal al baño. Ahora ya lo sabemos. Cuando yo pongo sal en la bañera, estoy haciendo pues precisamente una cura de desintoxicación. Es decir, me estoy poniendo en conserva, literal. Si yo quiero curar un jamón, ¿con qué lo curo? Con sal. Si quiero conservar un bacalao, ¿con qué lo conservo? Con sal. ¿Veis? Fijaros qué es la idea. Fijaros que ese es el tema. Muy importante entender qué es esto de la dieta alcalina, quién nos acidifica, quién nos alcaliniza. ¿Ves? Hoy estamos con la idea de los alimentos ácidos son malos. No, mentira. Lo que es malo es saturar la dieta de alimentos ácidos. Nosotros necesitamos de todo. Necesitamos de luz y de oscuridad. Necesitamos frío y calor. La tierra lo necesita todo, el mismo sistema igual. ¿Veis? Los alimentos que más acidifican son estos. El azúcar,
las carnes, la leche de vaca, todos sus derivados, sal refinada, harinas refinadas. Ah, entonces esto es malo. No. Lo que es malo es hacer una dieta donde solo comamos de eso. Hay que comer un poco de todo. El comer es como el vestir. ¿Ves? Yo ahora me pongo, si yo llevo zapatos, calcetines, calzoncillo, llevo camiseta, camisa, corbata, americana, pantalón, llevo 8 prendas. ¿Ves? Si yo me pongo 8 camisetas, llevo 8 prendas, pero voy con el trasero al aire. Claro. Es que es simple. Necesito una pieza de cada, no 7 de una. Entonces hacemos dietas saturadas en demasiados alimentos cárnicos. Estamos haciendo una dieta desequilibrada. ¿Ves? Todo eso es alcalino. Por lo tanto, la gente, ¿ves? Fíjate que es importante darnos cuenta que las verduras cocidas pierden el oxígeno. ¿Ves? Eso es un detalle que es importante. Alimentos que alcalinizan el organismo. Todas las verduras crudas. ¿Ves? Algunas son ácidas, que es importante. ¿Veis? Por ejemplo, si ahora me tomo una naranja. ¡Oh, la naranja tiene ácido cítrico! ¿Es ácido? Sí, pero la naranja es rica en potasio. Cuando yo la mastico, se liberan todos los principios y lleva las bases necesarias para neutralizar el ácido cítrico. Si reacciona con el potasio, tendremos citrato potásico, ya es alcalina. Fuera es ácida, pero dentro del cuerpo es alcalina. Eso es lo que nos explica. ¿Ves? Lo que es importante es que crudas aportan oxígeno, cocidas no. Por lo tanto, todo lo cocido pierde oxígeno, todo lo crudo lleva oxígeno. Fijaros, definición de ácido. ¿Qué es un ácido? ¿Qué es un alcalino? Un ácido es un captador de protones, un alcalino es un dador de protones. ¿Quién puede dar? El que tiene. ¿Quién coge? El que no tiene. Por lo tanto, lo crudo es alcalino porque puede dar oxígeno, lo cocido es ácido. Fijaros que en la dieta mediterránea es importante conseguir ese equilibrio. ¿Ves? Nosotros necesitamos de todo, de proteínas, de azúcares, de minerales, pero en equilibrio. Un exceso en la alimentación nos va a descompensar. ¿Ves? La gente que toma demasiado azúcar, en el tiempo estresa demasiado el páncreas y acabará generando una diabetes por agotamiento del páncreas. Pero esto se sabe, ya se dice, cuidado, hay que tomarlo pero con medida. ¿Ves? Fijaros, cuando nos cocinamos conseguimos romper las membranas celulares de celulosa y se liberan los nutrientes que están en el interior de las células. ¿Ves? Vegetales. Fijaros que la gente coge, cuece patata y alubia verde, después la escurre bien, la pone en el plato y tira el caldo. Si en el caldo estaba la sustancia, es como si yo cojo, rompo un huevo, tiro el huevo y me como la cáscara. ¿Ves? No nos han explicado que el caldo no hay que tirarlo, como lo decían nuestras abuelas, en el caldo está la sustancia, muy importante. ¿Ves? Por lo tanto, nosotros vamos a buscar esa dinámica. ¿Ves? Ya nos dijeron en la OMS, Organización Mundial de la Salud, que la dieta ideal para el ser humano es 85% vegetal, 15% animal. ¿Ves? Nuestra dieta tiene que ser fundamentalmente vegetariana, pero no estrictamente, somos omnívoros. Si fuéramos herbívoros tendríamos 4 estómagos como la vaca. Somos lo que somos. ¿Que se puede vivir sin carne? Sí. Nosotros estamos diseñados para vivir y podemos sobrevivir. Pero una cosa es sobrevivir y la otra cosa es vivir. Mejor vivir, digo yo. Vale, por lo tanto, esas son las historias. Por lo tanto, nosotros vamos a montar, ¿ves? Un primer plato, lechuga, tomate, pepino, cebolla, todo eso es crudo. ¿Ves? Ese será un plato alcalino. De bajo poder calórico, eso es verdad, pero alcalino. Y nos va a aportar vitaminas y oxígeno. Luego podemos usar un segundo plato que es un guiso, que puede ser legumbres con verduras, o un pescado con verduras, o una carne con verduras. ¿Ves? Eso será ácido, pero ese plato tiene un gran poder calórico. Y luego si tomamos una fruta, pues entonces nos encontramos que tenemos 2 platos crudos y uno cocido. 2-1, ¿quién gana? El 2. Y eso es una dieta alcalina. Sí, es fácil, no hay que hacer más cosas. Hay autores que te dirán, oye, es que hay gente que la fruta en el postre les sienta mal, porque hay gente porque por sus enzimas no digiere bien. Bueno, pues puedes tomar la fruta como primer plato, que hay gente que le va mejor de entrada, o la podemos tomar a media mañana y a media tarde sola. No comer por haber comido, no hay nada perdido. Sabiduría popular. El refranero es sabio, hagámosle caso, y cada uno tiene que adaptarse a lo que a él le va bien. Una cosa es una norma general y otra cosa es que nos adaptemos a nuestras posibilidades y necesidades. Fijaros que, por lo tanto, la idea es esto. 2 platos crudos
y un plato cocido. ¿Qué tiene de malo una buena ensalada mixta? Un buen cocido de legumbres y una fruta. Y has comido como un capitán general. Fijaros que más o menos 100 gramos de carne nos van a dar 19 gramos de proteína y 2 miligramos de hierro, de media. Mientras que 100 gramos de legumbre nos van a dar 24 gramos de proteína y 8 miligramos de hierro. ¿Ves? No nos explican el nivel de nutrición. ¿Ves? Nuestros abuelos, para ir a comer, para ir a trabajar, que decían, ¿dónde vas, Genaro? ¿A ganarme los garbanzos? ¿O voy a ganarme las habichuelas? ¿Ves? La gente humilde ha vivido siempre de la legumbre. ¿Ves? Nadie decía, voy a ganarme los chuletones. Esto es sabido. Fijaros que había un político de la época de Franco que decía, al español de a pie lo que le interesa es saber cuánto le van a costar los garbanzos. Frase mítica. ¿Ves? Ya no pedían un bistec, no, garbanzos. El garbanzo ha sido el alimento del pobre siempre. Es la proteína vegetal, que nos viene muy bien. Fijaros que cuando una persona tiene gota, lo primero que le quitan, ¿qué es? La carne y el marisco. ¿Ves? Que era enfermedad de ricos, porque comían carne y marisco, eran los ricos, los pobres, legumbre, ¿vale? Pero veis, fijaros que hasta nos venía bien ser pobres, era más sano. Y a veces estamos ahí protestando. Como vemos, esta dieta cubre todas las necesidades. Por lo tanto, nuestra dieta tiene que ser fundamentalmente vegetariana y alcalina. Por lo tanto, ahí tenemos un poco unos gráficos que nos permiten entender cómo vamos a comer. ¿Ves? Fíjate que muchas veces pensamos que alimentamos bien a nuestros hijos, como el niño es goloso y le viene bien lo dulce, le damos espaguetis para empezar. Primer plato, espaguetis o macarrones con salsa de tomate. Claro, la salsa está cocida, el espagueti está cocido, es un plato ácido. ¿Tiene un gran poder calórico? Sí, pero es ácido. Luego damos pollo con patatas fritas, ácido. Y de postres, canutillos, ácido. Tenemos el niño pelota, pero es un niño ácido. A este niño hay quien lo aguante, claro, se está quemando por dentro, pero somos nosotros que lo estamos haciendo mal. El niño tiene que aprender a comer verduras y hortalizas crudas, tiene que aprender a comer fruta. Yo a veces tengo niños con 12 años, 1,85 m, 12 años. Que te lo miras así, jugador de baloncesto. Mira qué majo y qué grande está mi hijo. Sí, pero qué enfermo viene. Me lo traes porque está muy enfermo. Claro, yo muchas veces le digo al niño que tiene que comer verduras o frutas que no ha comido en su vida, ha vivido de pizzas, ha vivido de hamburguesas, vive de todo ese tipo de fast food, de comida rápida, que llamaremos hoy basura cacharra, comida cacharra, ¿no? Y venga pues bebidas gaseosas y todo eso. Y cuando le dices al niño que tiene que comer fruta y que tiene que comer verdura cruda, te dice, si yo como eso me muero. Y tú le tienes que decir, a ver, planeta Tierra llamando a planeta tonto. Te estás muriendo, tonto. A ver, que te estás muriendo. A ver, cambia de registro que no vamos bien. ¿Ves? Fíjate que hay gente que viene con unos conceptos extraños. Solo estás diciendo que se come una pera en lugar de un tigretón. Por Dios. No digas que no se come un día. ¿Ves? Fíjate que se trata de entender que tampoco se trata de morirse de asco. La gente dice, no puedo comer nada de dulce. Hombre, sí, de vez en cuando sí, pero no todos los días. ¿Ves? Por lo tanto, eso sería la idea. Por lo tanto, ¿qué es importante? Hacer una toma de conciencia. ¿Qué estoy haciendo yo con mi cuerpo? ¿Lo estoy cuidando bien? ¿Cómo he de cuidar a mi cuerpo? Me tengo que bañar en agua con sal, al menos un día a la semana. Comer vegetariano, al menos un día a la semana. Tomar las plantas que limpian pulmón, hígado y riñón un día a la semana. ¿Qué me cuesta tomar? Una cápsula de tomillo, una cápsula de alcachofera para el hígado y una cápsula de cola de caballo para el riñón. ¿Qué me cuesta? Y la gente dice, ¿esto tendré que tomarlo toda la vida? Mira, hagamos una cosa. Cuando se te acabe el producto de limpieza de las vajillas, no compres más. Cuando se acabe el detergente de la lavadora, no compres más. Cuando se acabe el producto de limpieza del váter o del suelo, no compres más. Cuando se te acabe el champú y el gel, no compres más. Y nunca más uses ningún producto de limpieza. Dirán, eso es imposible. Yo me tengo que limpiar el pelo, y el pulmón y el hígado y el riñón no hay que limpiarlo. Resulta que estás gastando champú, detergentes, de todo, lavavajillas, fregasuelos a diario y te parece mucho un día a la semana, un día.
una cápsula de alcachofera para el hígado, de tomillo para el pulmón, de cola de caballo para el riñón. Fijaros si somos míseros y miserables para nuestras células, que están trabajando 24 horas al día para nosotros y nosotros somos unos alcaldes de la porra que no pensamos en ella. Vivimos del balcón para afuera. Hay que sentarse, hay que centrarse, hay que pensar, mis células necesiten que las cuide. Y si no las cuido yo, ¿quién las va a cuidar? ¿El vecino del quinto? Por lo tanto, hay que entender que si hacemos esto vamos a disfrutar de una salud excelente. ¿Ves? Fijaros que ya decía Galeno, vale más prevenir que lamentar. Entonces, fijaros, nuestros enemigos, los malos hábitos alimentarios, el estrés, la falta de conciencia. Nunca pensamos si nuestras células viven bien en aguas cristalinas o viven en aguas ácidas o sucias. Hay que cambiar nuestro modo de pensar. ¿Ves? Es muy importante, pues, que digamos que nosotros hagamos una limpieza de colon cada cambio de estación. ¿Ves? Como si dijera, mira, sería bueno limpiar la taza del váter en primavera, en verano, en otoño y en invierno. O sea, 4 veces al año. Seguro que nos parece poco la taza del váter. Y sin embargo, limpiar el colon nos parece... No me digas que tengo que limpiarme el colon 3 o 4 veces al año. Resulta que esta mañana lo hablábamos comiendo, este mediodía, perdón. Resulta que aquí en León, por ejemplo, una altísima incidencia de cáncer de colon. Primero porque hacemos las dietas demasiado ácidas y comíamos demasiados alimentos ahumados. Los ahumados generan cancerígenos. No quiere decir que no podamos comer un chorizo, claro que sí, pero todos los días, ¿no? Fijaros que siempre el exceso es el problema. El problema es el exceso, el no tomar en consideración qué está pasando. Hay que reponer la flora bacteriana. También, claro, si yo tengo un jardín con césped, fijaros que periódicamente tengo que resembrar el jardín. Si no, al cabo de 4 días ese jardín da pena. Cuidamos mejor el jardín que nuestro jardín intestinal. ¿Ves? Por lo tanto es importante. Comer vegetariano 2 o 3 días por semana nos vendría muy bien. Hoy lentejas, hoy pescado, hoy garbanzos, hoy pollo, como fuente de proteínas para nutrirnos. Y un día sería vegetariano. Simplemente que hagamos el lunes legumbre, el martes pescado, el miércoles carne, que puede ser de ave o de ternera o de cordero. ¿Ves? Ya hemos hecho 3 días. Repetimos, el jueves, no, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Fijaros, por tanto, si yo hago los lunes y los jueves con legumbre, los lunes y los jueves me tomo una pastillita de pulmón, hígado y riñón, tan difícil es. Fijaros que, por lo tanto, haciendo estas cosas iríamos muy bien. ¿Ves? Tenemos un ambiente muy contaminado, pues tomar vitaminas antioxidantes, 1 día o 2 a la semana, que tampoco es tanto. Fijaros cómo James Lynn salvó miles de vidas simplemente por darles un limón, 1. La vitamina C, la gran olvidada. ¿Veis? Fijaros que hay que entender que nuestro cuerpo tiene un sistema biomecánico, huesos, cartílagos, articulaciones, ligamentos. Somos un sistema, digamos, también bioquímico. La química de la sangre, la química de las células. Somos un sistema bioeléctrico. ¿Ves? El cerebro y todos los nervios son sistemas que funcionan eléctricamente. Fijaros que todos los impulsos eléctricos sirven para regular las funciones del cuerpo. Todo va por electricidad. Fijaros que hacemos electrocardiogramas, electroencefalogramas, ponemos marcapasos. ¿Eso qué es? Eso es electricidad. Fijaros que también hay que cuidar, lógicamente, pues todo el sistema, también de nuestro sistema bioemocional, que nos olvidamos de él. Son 4 pilares: el bioquímico, el bioeléctrico, el biomecánico y el bioemocional. Es decir, si vivimos con un sistema emocional en equilibrio, ¿ves? Si en lugar de discutir con nuestras parejas, nos pasamos el día razonando, ¿qué me ha dicho mi pareja? ¿Tendrá razón? Seguro que la mayoría de las veces no la tiene. Y hay veces que hay que dársela. Si quieres, después nos vamos a confesar. Le decimos, sí, tienes razón, es mentira, pero se la damos. Luego vas y te confiesas, como dice el cura ese de mexicano. Pero, ¿ves? Hay que intentar evitar tensiones en casa. ¿Ves? Esto es muy importante. Ya bastante jaleo llevamos en la calle como para llegar a casa y montarnos más jaleo. Acordaros de tocarnos la espalda. Si nos tocamos la espaldita, viviremos mejor. Mira qué cosas tan simples.
la espaldita. Nos venden cosas raras. ¿Ves? Y por lo tanto, el sistema bioemocional de él nunca se habla. En resumen, ¿cuáles son nuestros retos? A partir de ahora cambiar, establecer un pacto de salud con uno mismo. Es decir, voy a hablar a mis células, voy a ser el alcalde o la alcaldesa que sale al balcón y os va a decir: niñas, a partir de ahora me voy a ocupar de que viváis en el mar Caribe. Solo que lo digas empezarán a aplaudir con las orejas. Pero si encima vas y cumples, vamos, la reelección está garantizada. Es simple. Segundo, recordar a Hipócrates de Cos, que tus alimentos sean tus medicamentos. Que tus medicamentos sean tus alimentos. Y no perder nunca de vista los objetivos. Vale más prevenir que lamentar. Manténgase sano. Sea un ejemplo para los demás. ¿Qué haces tú para estar tan bien? Cuéntaselo. Si vamos corriendo la voz, seremos una sociedad más sana. ¿Eso es un delito? No. Por lo tanto, vamos a vivir sanos, vamos a vivir mejor. En fin, espero no haber sido muy aburrido. Pedir perdón por los problemas técnicos.